Señor, te agradecemos por medio de la predicación de tu palabra podemos ser edificados, exhortados, también por medio de la alabanza que hace su pueblo, pueblo escogido suyo, para contrarrestar y recordar también su evangelio, recordar que usted ha vencido en la cruz, que usted es nuestro reposo verdadero en todos sentidos. Queremos descansar en la promesa de su salvación en esta mañana. Queremos que su Espíritu Santo, Señor, hable en nuestros corazones y ministre en nuestras vidas para seguir adelante en medio de este mundo. Gracias por cada una de las personas que estamos aquí. Gracias porque podemos disfrutar de su palabra y poder leerla. Te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Para los que no me conocen, me llamo Jorge. Para los que ya me conocen, Jorge Alexander. Bueno, el día de hoy, básicamente, como creo que ya pusieron ahí el tema, Jesús es el dador del reposo. Antes de leer la parte de Hebreos 4, 1 al 13, quisiera centrar nuestra atención o ser conscientes de que básicamente los versículos que continúan desde el versículo 1 al 13, el pastor David básicamente hizo la semana pasada acerca de una enseñanza que desde el versículo 13 en adelante hablaba sobre el reposo del pueblo de Dios. Si ustedes leen en el versículo 7 en adelante hasta el 19, creo que en la Reina Valera dice el reposo del pueblo de Dios, y es la continuación básicamente de todo eso. Y también habla de una serie de exhortaciones por parte del autor, haciendo alusión o un recuento del pueblo de Israel por el desierto. Recalca que, como dice el Espíritu, dice en el versículo 7 del capítulo 3, que destaca que Dios obró de forma milagrosa en la liberación del pueblo de Egipto. Este pueblo, queridos hermanos, le falló de forma muy fuerte y contundente en su falsa de fe, en su falta de fidelidad. Disculparán que estoy un poco ronco porque esta semana estaba un poco enfermo y no voy a esforzar mucho la voz, ¿sí? Y algo que también se puede añadir es el trato que hace con el texto el autor. Pues si se dan cuenta, hace mención del Salmo 95, desde el versículo 7 al 11. Pero el autor se centra en el versículo 11 en específico, donde miramos decir al Señor que por tanto juré en mi enojo que no entrarán en mi reposo. Y bueno, gracias también a todo lo que hice el exégesis, porque es un trabajo bastante arduo, mirar los significados y tratar de predicar y estar parado en este momento delante de ustedes. Pero hay algo que también quisiera acotar con respecto a la división que algunos estudiosos lo hacen. Y me pareció muy interesante esta división. Por ejemplo, desde el versículo 1 al 10, habla de sentir temor de no alcanzar la meta. Y desde el versículos 11 al 13 es de ser diligentes para entrar. Y también vamos a estar revisando algunos temas como, por ejemplo, la urgencia, obediencia, fe, perseverancia y reposo. Entonces leamos, hermanos, desde el versículo 1 al 13. Voy a hacer una lectura rápida. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas después de la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, dice en el versículo 5, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de, ¿qué dice? De desobediencia.
Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Estoy leyendo la Reina Valera. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Me voy a sacar la chompa porque ya subió el calor. Es interesante, hermanos, que el autor sigue en su tonalidad de exhortación y advertencia. Sugiere llamándonos la atención, en este caso a nosotros, porque también le estaba llamando a los lectores en ese tiempo, a decirnos que ¿qué? Que temamos. En el versículo dice temamos, dice. Pues es algo bueno que nosotros temamos, ya que el texto confiere un significado de prestar atención. No sea que suceda algo, pero ¿qué es ese algo? Dice la Escritura. Pues el autor nos invita a que no sea que permaneciendo o que aún esté vigente la promesa de alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo, pero debemos centrarnos en qué promesa trata de decir. ¿Qué quiere decir esta promesa? Primeramente hay que entender que el contenido de esta promesa va a ser definida en entrar ¿en qué? En el reposo de Dios. Y básicamente es el acto mismo de la salvación. Es como si dijera el autor de este libro que ya que está vigente esta promesa de salvación, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de nosotros no llegue a alcanzarlo. Hermanos, recordemos que para los creyentes, para nosotros, el reposo de Dios incluye su paz. Nosotros estamos en paz con el Señor. Ya no está sobre nosotros su ira, pero también confiere una paz que en medio de las dificultades experimentamos esa paz. Confianza de su salvación, seguridad en su fortaleza, porque obviamente es el único que nos fortalece. En medio de cada una de las circunstancias, no sé si han visto que nos falta fuerzas, pero Él es el único que nos puede fortalecer. Seguridad o una certidumbre de un lugar celestial en un futuro. No sé si se acuerdan en el capítulo 14, cuando Jesús ya iba a ser sacrificado y Jesús los estaba calmando a los discípulos. ¿Y qué es lo que Él le decía? Voy a preparar una morada, voy a preparar esto, porque a esto le agrada al Señor. Siguiendo este sentido, dice en la Escritura que alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Otra versión dice que para que no piensen que han llegado tarde para entrar en el reposo de Dios. Debemos ir, hermanos, con temor reverencial, a examinarnos cómo está nuestra condición espiritual. En 1 Corintios 10:12 dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No dice que va a caer y va a perder la salvación, mire que no caiga, es un llamado de atención. O tal vez en 2 Corintios 13:5, que debemos examinarnos a nosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Me estaba dando cuenta, como pensando en esta sección del versículo, existe un tipo de cristianismo que no es cristianismo, que más bien ha sido optado por la cultura. O sea, algunas personas hablan de un cristianismo cultural, porque mi esposa o porque mi familia fue cristiano. Eso no quiere decir que nosotros seamos cristianos.
O tal vez, si es que en algún momento de la vida yo tenía esa lucha con respecto al acto mismo de la salvación, a veces confundimos que por solamente decir una frase, o a veces se habla sobre la frase del pecador o la oración del pecador, nosotros podamos ser salvos. Pero hay mucho que comentar sobre eso. La salvación no solamente se trata de un acto en donde yo digo ciertas palabras repitiendo a un predicador, sino de entender qué es el Evangelio. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? Es una gran pregunta para esta mañana. En otro sentido está el cristianismo, que te invita también a animar a los demás. Si nosotros en estos momentos somos creyentes, somos genuinos creyentes, ¿qué es lo que nos anima o qué es lo que nos demanda el Señor? A animar a nuestros hermanos, a estar firmes en nuestro compromiso. ¿Qué nos depara sino el de ser cuidadoso y hacer caso a este llamado por parte del Señor? Hay una parte en la sección de Judas 22, 23, porque el libro de Judas solo tiene un capítulo, dice que algunos que dudan, convencerlos. A otros dice, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Si bien el simple conocimiento del mensaje de Dios es insuficiente, este debe ser apropiado, debe ser acobijado mediante la fe salvadora. Pues dice el texto que la palabra hoy en el versículo 2, no sé si ven, dice que no les aprovechó porque no se había unido por la fe, o no se había unido a la fe con los que oyeron. Si la fe salvadora, hermanos, es la parte instrumental, es decir, que es como una mano que se extiende a recibir algo, ¿y qué es ese algo? Es la salvación. ¿Y dónde está la salvación? En Cristo. La fe salvadora siempre va a ser el efectivo trabajo de Dios en el corazón de los hombres. Pues según el entendimiento bíblico, la obra debe ser completa, no a medias, en la regeneración o en el nuevo nacimiento. Pues la fe es el producto de algo que ha sido dado por gracia. Nosotros somos salvos ¿por qué? Por gracia. ¿Y qué es utilizado para que esta mire a quién? A Cristo. Pues es la fe que mira a Cristo y se apropia en todos los sentidos. Como hijos, como su pueblo, como discípulos y como redimidos de Dios. Pero en este caso dice que ellos no les aprovechó oír porque no iba acompañado con esta fe salvadora que se requiere. Un ejemplo práctico que utiliza el autor es una comparación acerca de los israelitas que salieron de Egipto, según el capítulo 3 del versículo 16 al 19. Vemos la desobediencia de este pueblo y dice que no entraron en este reposo. Y también dice que esta generación, o sea, esta generación de hebreos, se les había predicado el evangelio, se habían escuchado el mensaje de Jesucristo y que estos también habían sido evangelizados. Entonces, hermanos, ya que los que ejercen fe en el mensaje de salvación por parte de Dios, según el versículo 3, tendrán un acceso a su reposo espiritual, ¿dado por quién? Por Cristo. Y esto básicamente es lo que se deduce en el versículo 11 del Salmo 95, porque es básicamente el autor trae del Antiguo Testamento a lo que está enseñando en Hebreos, donde se establece el lado opuesto en donde el incrédulo no entrará al reposo que Dios provee. O sea, personas incrédulas no entraron en el reposo del Señor. ¿Entienden? No es que ellos perdieron la salvación y no. Personas incrédulas no entraron en el reposo del Señor. Nosotros hemos entrado en el reposo del Señor. El reposo que Dios ofrece, o sea, el reposo espiritual no es algo incompleto. Se basa en una obra terminada de Dios, que Dios se propuso en el plan de salvación desde la eternidad. Y lo vemos en la creación, expresada en el reposo que Dios tomó tras terminar la creación. O sea, no dijo voy a terminar después la creación, sino en este momento se terminó toda la creación y dice en la Escritura que Dios reposó ¿de qué? De sus obras. Amados hermanos, la invitación según el versículo 6 y 7 dice que aún sigue vigente.
pues permanece aún la promesa. Todavía no es demasiado tarde, pues si Dios ofreció el reposo desde Moisés hasta David, aún Él insiste con paciencia a su pueblo para que entren en este reposo. No seamos como aquellos obstinados que se posicionaron como desobedientes ante el mensaje, ante el anunciamiento de las buenas nuevas y que a causa de desobediencia no entraron. ¿Qué dice la Escritura? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, no endurezcamos, no endurezcas vuestros corazones. Oír es distinguir las distintas voces de tu alrededor, pero ¿qué voz en esta mañana te está llamando a tu vida? ¿O es un simple hombre? Yo soy solamente un simple hombre, un pecador redimido. No soy más que eso. Pero hay otras voces que te invitan a desobedecer. Este mundo te invita a desobedecer. Te invita a pecar. Te invita a decir que no existe un Dios. Se han levantado muchas ideologías en este planeta. No le hagas caso, dicen algunos. Pues esas voces no provienen de aquel a quien debemos escuchar y obedecer. ¿A quién? Al Señor. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis, no endurezcas tu corazón. Más bien que ríndete a la voz que en estos momentos habla por medio de su palabra. En el Evangelio de Juan 5:24 al 28 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O miremos un ejemplo práctico, creo que es muy conocido como un Saulo de Tarso, traspasado por la voz divina. Vino a él después de que en el camino a Damasco fue derribado. Él dice, contando a una multitud en Hechos 22:7, cómo fue su conversión. Él pronuncia, caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó, dice Saulo. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Oh corazones endurecidos, o almas adúlteras, que están satisfechos con el pecado y que son aún sordos ante la voz celestial. Ciegos que son guiados por su propio juicio y que van camino al infierno. Oh corazón endurecido que el Señor quiere romper y que lo hará hasta pulverizarlo y hacerlo nuevo para su gloria y por el bien de tu alma. Si oyes hoy su voz, no la endurezcas, para que así puedas entrar en el reposo de Dios, reposo esperado por todos aquellos que son su pueblo. En el versículo 8 y 9 y 10 habla sobre Josué. Si Josué, según el versículo 8, condujo a la nación de Israel a la tierra prometida, siendo este un reposo terrenal, de pasar de una tierra en donde eran esclavos y fueron liberados todos aquellos que entraron en este estado de benevolencia prometida por Dios. En este caso, esta promesa solo es una sombra de lo que había de venir, pues el verdadero reposo no vino por medio de Josué, sino de Jesucristo, quien es mayor tanto de Moisés, de Josué y de todos los patriarcas, y todas las personas del Antiguo Testamento que tienen referencia a los judíos. El reposo ofrecido por Dios ha de ser espiritual, pues si la nación de Israel estuvo plagada de ataques, pues si la nación de Israel estuvo plagada de ataques enemigos y el trabajo diario en esta tierra, el reposo de Dios en Jesús se caracteriza por la plenitud de la promesa celestial y la ausencia de cualquier tipo de trabajo para obtenerla.
Efesios 1:3 destaca: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, hermanas, toda bendición espiritual y que ha sido dada como nuestra fuente de reposo es celestial y está dada por nuestro Señor Jesucristo. Desde el versículo 11 hasta el 13, puse como un subtema, dice ser diligentes para entrar. Siguiendo este curso, observamos algo muy práctico y que nos podría ayudar a ser diligentes y obedecer todo lo que el texto nos enseña a través de la exposición del mismo. Procurar, dice el texto, pero ¿acaso nos dice que seamos capaces de implementar obras para entrar en este reposo ofrecido por gracia? Pues más bien sería que aquellos que han oído la palabra del Señor deben ser responsables. Pues la palabra que debe ser creída y obedecida. Y esta misma palabra, hermanos, también juzgará a los desobedientes. La palabra de Dios, a más de suministrarnos consuelo, ejerciendo poder vital en el alma del creyente, también es un instrumento de juicio, ejecución, para aquellos que no se han encomendado a Cristo. Les había comentado que cuando comencé a predicar, y no sé si recuerdan, que había un grupo de hebreos que solo aparentaban pertenecer a Cristo y en parte estaban siendo persuadidos de forma intelectual, pero en su forma más sincera o su forma más profunda no estaban comprometidos, o sea, eran superficiales, que no les permitía estar comprometidos. En este caso, la palabra de Dios iba a poner al descubierto la superficialidad de sus creencias e incluso sus intenciones falsas. Pues si miramos el texto, dice que la palabra, ¿qué dice? Es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, no machetes, es una espada. Una espada de dos filos siempre va a ser dos cortes. Uno de entrada y otra de salida, para así ser contundente ¿en qué? En su ataque. En este caso, si la palabra de Dios iba a poner al descubierto las intenciones de estos hebreos superficiales, ¿cuánto más nosotros que somos creyentes? ¿Cuánto más que somos el pueblo del Señor? Esperemos que seamos creyentes genuinos, porque si no estaremos en problemas. Porque va a haber un momento en donde las máscaras van a ser sacados y no podremos huir para dar cuenta de que siempre fuimos unos impostores. Va a haber un tiempo en donde todas y cada una de nuestras obras van a ser pesadas. Entonces, ¿cuál es la seguridad que nos da este reposo? Pues el de ser un creyente genuino. O tal vez eres un creyente genuino, pero que a lo mejor estás luchando con algún pecado que te está pegando en tu vida espiritual, en tu crecimiento espiritual. Hoy, dice en la Escritura, es el día, pues la misma palabra, que es viva y eficaz, está haciendo este trabajo de guiarte a Cristo como tu suficiente fuente de reposo y te salva. Queridos hermanos, si la palabra nos corta, y luego mira nuestro interior y lo más profundo de nuestro ser, ¿qué debemos hacer si no encomendarnos a Cristo para nuestra ayuda y oportuno socorro? Si cada individuo es juzgado no solo por la palabra de Dios, sino por Dios mismo, ¿qué esperamos para volvernos a Él en este momento? Y dice la Escritura, y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, no dice mañana, no dice después de un mes, dice hoy. Hoy es el día de la salvación, dice en la Escritura. No endurezcáis vuestros corazones. En esta mañana quiero hacer acuerdo de algo. Todos vamos a rendir cuentas a la palabra viva y escrita. También así como al Dios vivo, que es su autor.
Si hoy estás por primera vez, no sé si están por primera vez aquí, ven y mira el reposo que está en Él, en aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si eres alguien superficial en tus creencias como aquellos hebreos, y aún no te has comprometido sinceramente con Cristo, ¿qué esperas? Ven a Él. Si tú ya estás aquí, si tú ya eres un creyente de muchos años, me pongo a pensar cuántos años he conocido al Señor. Han sido algunos años ya. Pero cuántas veces le he fallado, cuántas veces he sido superficial en mi vida. Recordemos esto. Él es nuestro reposo. Recordemos el Evangelio, bendito del Dios viviente, y que en Él hemos encontrado salvación para nuestras almas, y que en estos momentos nos dirige a la ciudad celestial, en donde habita la justicia, y que Dios mismo será nuestro todo, en todo. Oremos al Señor por tan grande amor expresado en la cruz del Calvario. Ven a Él, al reposo esperado. Ven, descansa en Él de todas tus obras y ya no luches más. Para ir terminando, quisiera leerles un himno que ayer, mientras estaba recordando algo, dije, lo voy a poner aquí en mis anotaciones. No sé si lo han leído o no sé si lo han escuchado. Se llama No lo que mis manos han hecho, de Horatius Bonar. Dice: mis sucias manos no pueden mi alma salvar, mis propio esfuerzo no podrá mi espíritu llenar. No es el sentir ni hacer que me da paz con Dios, mis lágrimas no ayudarán mi carga a soportar. Solo tu voz, Señor, de gracia puede hablar, o tu poder, Hijo de Dios, mi alma puede borrar. Ninguna obra en mí, mi fuerza vana es, solo tu sangre guardará, mi alma segura está. El peso del pecado tu obra aliviará, tu sangre santa en la cruz con Dios paz me dará. Es tu amor por mí, no el mío hacia ti, el que deshace en la oscuridad y me sustentará. Bendito sea Jesús, clavado fue en la cruz, indigno soy de su amor, Él es mi Salvador. Me regaló el perdón, me dio su salvación. Le amo porque Él me amó, por Él yo vivo hoy. Dice en la Escritura, en el último libro del Apocalipsis, dice el Espíritu y la esposa, dice: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y la iglesia dice: ven. Oremos, hermanos. Señor,